Vida coetánea. Ramón Llull. Aquí dice de la vida y actos del reverendo maestro Ramón Llull. A honor, gloria, loor y magnificencia de nuestro Señor Dios Jesucristo, el reverendo y digno de gran memoria maestro Ramón Llull, del Reino de Mallorca, instado y solicitado una y muchas veces por algunos devotos suyos, refirió y contó las cosas abajo escritas, donde se contienen su vida, conversión y penitencia muy alta y maravillosa, según específicamente abajo se verá. Contó primeramente y antes de todo que siendo él senescal y mayordomo del superilustre señor de Mallorca, como quiera que se hallase en la plenitud de su juventud y se hubiese dado al arte de trobar y componer canciones y dictados de las locuras de este mundo, estando una noche en su cámara sobre el bancal de su lecho, imaginando y pensando una vana canción y escribiéndola en vulgar para una enamorada suya, a la cual entonces con amor vil y fatuo amaba, como pues tuviese todo su entendimiento encendido y ocupado en dictar aquella vana canción, mirando a la derecha, vio a nuestro Señor Dios Jesucristo en la cruz, muy dolorido y apasionado, y habiéndole visto, tuvo gran temor en sí mismo, y dejando todas aquellas cosas que tenía entre las manos, fue a meterse en la cama y se acostó. Y al levantarse, la mañana siguiente, sin cuidarse de la visión que la noche pasada había tenido, volvió a dictar aquella vana y loca canción que había empezado, y cuando otra vez, aquella hora, y en aquel mismo lugar, volvía a escribir y a dictar aquella misma canción, otra vez nuestro Señor se le apareció en la cruz, en aquella misma forma, de cuya visión no has espantado él, que de la primera dejó todo y fuese al lecho. Mas no por eso aquella loca voluntad abandonó, sino que a los pocos días volvió a acabar aquella canción y no cuidó de aquellas visiones maravillosas hasta que por tercera, cuarta y quinta vez se le apareció. Por cuyas apariciones tan frecuentes él, muy espantado, pensó que significaban aquellas visiones tan frecuentes, y el estímulo de la conciencia le dictaba que nuestro Señor Dios Jesucristo no quería, sino que dejando el mundo, totalmente se entregase a su servicio. Y, como de otra parte, arguyese en sí mismo que era indigno de servirle, teniendo en cuenta la vida que hasta aquel día había llevado, estuvo muy acongojado toda aquella noche pidiendo a nuestro Señor que le iluminase, y considerando en sí mismo la gran mansedumbre, paciencia y misericordia que nuestro Señor tiene para con los pecadores, confortóse y tuvo verdadera confianza en nuestro Señor de que, a pesar de la vida que hasta aquel día había llevado, voluntad era de nuestro Señor que él totalmente se dedicara a su servicio. Y como quiera, que ya por este propósito y deliberación fuese inflamado y encendido en el amor del crucifijo, consideró qué acto, qué servicio podría él hacer que fuese aceptable y placiente al apasionado, y pensando en eso, ocurriósele el dicho del Evangelio que dice que mayor caridad y amor puede tener nadie para con otro que dar la vida por él. Y por tanto, Jesús ha dicho reverendo maestro, ya todo él encendido en ardor de amor para con la cruz, deliberó que mayor o más placiente acto no podía hacer que devolver a los infieles e incrédulos a la verdad de la santa fe católica, y por aquello poner su persona en peligro de muerte. Y como mucho tiempo sobre esto él hubiese pensado, vuelto hacia sí mismo, dudó de si era apto o dispuesto para tan alto ministerio, pues considerando que era iletrado, por cuanto en su juventud ni siquiera un poco de gramática había aprendido, y considerando esta tan grande falta de efectiva en tan alto ministerio, y contraria a lo que él deseaba, comenzó a tener tanto dolor que casi salió de su ser. Y pensando estas cosas con pensamiento doloroso, confió y pensó que aún en adelante él escribiría libros, unos buenos y otros mejores, sucesivamente contra los errores de los infieles. Mas esto tuvo con inspiración divinal, pues cuando estaba en sí mismo no podía pensar cómo ni de qué modo ordenaría tales libros, siendo así que no tenía ciencia. Y pensando más adelante que, aunque esto hiciese, pues no sabía la lengua morisca o arábiga, de nada la aprovecharía. Y más adelante, considerando que estaba solo en este tan grande ejercicio, por eso pensó ir al Santo Padre y a los príncipes de los cristianos, a impetrar que se construyesen diversos monasterios donde hombres sabios y letrados estudiasen y aprendiesen la lengua arábiga y de todos los demás infieles para poder, entre ellos, predicar y manifestar la verdad de la santa fe católica. Deliberadas, pues, firmemente en su pensamiento estas tres cosas, a saber, dar su vida por honor de Jesucristo y escribir los libros antedichos,
y hacer construir y edificar diversos monasterios, como más arriba se ha dicho, fuese de aquí el mentado reverendo maestro, y encaminóse a la iglesia, que no estaba muy lejos, y allí, postrado en el suelo, suplicó al apasionado con lágrimas que le pluguiese llevar a buen fin y conclusión aquellas tres cosas que en su alma había deliberado. Y acabada su oración, volviéndose a su casa, como quiera que los negocios mundanales le tenían aún empachado, pasó 3 meses que con diligencia no pudo en las cosas dichas trabajar. Mas cuando llegó la fiesta de aquel glorioso serafín, Monseñor San Francisco, y al oír el reverendo maestro el sermón de un obispo que en dicha fiesta predicaba, diciendo y contando cómo el glorioso serafín Monseñor San Francisco, habiendo dejado todas las cosas mundanales, se había dado totalmente al servicio de la cruz, fue tocado en sus entrañas y deliberó que vendidas sus posesiones, él haría otro tal. Y de hecho, dejada alguna parte de bienes para sustento de su mujer e hijos, fuese a la iglesia de San Jaime y a Nuestra Señora de Roca Tallada y a diversos lugares santos para suplicar a nuestro Señor que le guiase en aquellos tres propósitos que había deliberado hacer. Acabada pues por el reverendo maestro la peregrinación antedicha, deliberó ir al gran estudio de París para aprender gramática y otras ciencias, mediante las cuales y con la ayuda de nuestro Señor pudiese dar conclusión a su santo propósito. Pero sus amigos y familiares, y mayormente maese Ramón de Peñafort, de la orden del glorioso Monseñor Santo Domingo, le contrastaron y le quitaron del entendimiento ir allí, sino que se volvió a su ciudad de Mallorca. Y luego, estando en Mallorca, abandonadas todas las superfluidades de vestiduras que él solía llevar, vistióse con hábito muy honesto y del más grosero paño que encontró, y con aquel hábito se dio a saber algún tanto de gramática, y más adelante compró un moro para poder aprender de él la lengua arábiga o morisca, y habiendo estado en esta forma por espacio de 9 años, ocurrió que un día dicho moro, hallándose ausente el reverendo maestro, blasfemó del sacrosanto nombre de Jesucristo. Y cuando después le fue contado esto, movido por intrínseco celo de nuestro Señor, hirió al dicho moro tanto en la boca como en el rostro, cabeza y otras partidas de su cuerpo. Y como quiera que dicho moro era muy alto de corazón y había sido casi maestro de su Señor, al enseñarle la lengua morisca, tuvo gran ira de tales golpes, y en el acto pensó de qué modo y manera podría darle muerte y matarle. Y un día, que él tenía un cuchillo muy agudo y vio a su señor sentado a solas en una silla, dando una gran voz se precipitó contra él gritando, «¡Ahora morirás!». Y aunque el reverendo maestro le desvió el golpe según su poder, quedó empero herido, pero no de muerte, en el vientre, y luchando con él, fue derribado el moro, y le fue quitado el cuchillo, y cuando la compañía de la casa oyó el ruido, quisieron dar muerte al moro, pero el reverendo maestro no lo permitió, sino que le hizo encerrar en la cárcel hasta que hubiese deliberado qué haría con él. Y como de una parte pensaba que por parte del moro había recibido gran beneficio de aprender la lengua morisca, que él mucho había deseado para hacer con ella honor a Dios nuestro Señor, por lo tanto le parecía que no debía darle muerte, y como de otra parte temía que otra vez quisiera volverle a matar, estaba en gran duda y perplejo sobre lo que haría. Y de hecho, fue esa Nuestra Señora de la Real para pedir a Dios nuestro Señor que le inspirase qué haría con el moro. Y cuando hubo orado aquí por espacio de 3 días, y se hubo maravillado mucho de que su espíritu no descansaba en darle muerte o vida, sino que estaba en aquella misma perplejidad, con gran tristeza volvióse a su casa. Y cuando pasó por la cárcel donde el cautivo estaba, se encontró con que el cautivo se había ahorcado con la cuerda con que estaba atado. Dio pues gracias el reverendo maestro a nuestro Señor, que le había sacado de aquella gran perplejidad por la cual tanto le había suplicado. Luego, pues, de todas estas cosas, subió el reverendo maestro a lo alto de una montaña llamada Randa, que no estaba muy lejos de su casa, para poder allí mejor rezar y servir a nuestro Señor. Y cuando llevaba allí casi 8 días, un día que estaba contemplando y dirigiendo los ojos hacia el cielo, en un instante le vino cierta ilustración divinal, dándole orden y forma de escribir los dichos libros contra los errores de los infieles. De lo cual, muy alegre, el reverendo maestro, con grandes lágrimas, dio muchas gracias a nuestro Señor por aquella gracia tan maravillosa e incontinente, bajando de dicha montaña, fuese prestamente al monasterio de la Real, para poder más abiertamente ordenar dichos libros, y de hecho ordenó un muy bello libro que llamó Arte Mayor, y después el Arte General,
bajo cuya arte después muchos libros compiló para la capacidad de los hombres iletrados, y cuando el reverendo maestro hubo acabado dicha obra, subió otra vez al monte de la Randa, y en aquel lugar, donde él recibió aquella gran ilustración, mandó edificar un ermitorio, en el cual estuvo por espacio de 4 meses, día y noche, suplicando a nuestro Señor que aquel arte que había ordenado fuese para honor suyo y provecho de la santa fe católica, y que le pluguiese que prosperara. Y de hecho, estando el reverendo maestro de este modo y manera, ocurrió que un día fue a él un joven pastor de ovejas con rostro muy placiente y alegre, el cual en una sola hora le contó tanta singularidad de la esencia divina y del cielo, y singularmente de la natura angélica, como un hombre de ciencia en 2 días hubiera podido explicar. Y viendo el pastor los libros que el reverendo maestro había ordenado, besólos, hincando las rodillas, y con lágrimas dijo que por aquellos libros se seguiría mucho bien en la iglesia de Dios. Y bendiciendo al reverendo maestro con la señal de la cruz, como si fuese un gran profeta, separóse de él, y quedó el reverendo maestro muy maravillado, pues no le pareció que nunca hubiese visto a aquel pastor, ni de él hubiese oído nunca hablar. Luego, pues, de estas cosas, habiendo oído el señor rey de Mallorca decir que el reverendo maestro había dictado ciertos libros, mandó por él que fuese a Montpellier. Y cuando hubo llegado allí, el señor rey hizo examinar tales libros a un maestro en teología, fraile menor, y señaladamente las meditaciones que él había ordenado, para todos los días del año 30 párrafos especiales, cuyas cosas con gran admiración recibió y examinó aquel fraile menor. Y entonces, en aquel lugar de Montpellier, escribió el reverendo maestro un libro llamado Arte Demostrativa, que leyó aquí públicamente y sobre él hizo una lectura, en la cual declaró cómo la primera forma y la primera materia constituyen un caos elemental, y cómo los 10 predicamentos universales derivan y están contenidos en aquel según la teologal y católica verdad. Y en aquel tiempo impetró el reverendo maestro del señor rey que fuera edificado un monasterio en el reino de Mallorca, bien dotado de posesiones en el cual pudiesen vivir 13 frailes que aprendiesen las lenguas moriscas para convertir a los infieles, a los cuales cada año fuesen dados 500 florines de oro para su sustento. Luego, pues de estas cosas, fue el reverendo maestro al Santo Padre y a los cardenales para obtener que por el mundo se edificasen monasterios donde se aprendiesen diversos lenguajes para convertir a los infieles. Y cuando llegó a la corte encontró al Santo Padre que entonces había recién muerto, por lo cual, dejando la corte, volvióse al camino de París con propósito e intención de leer y comunicar el arte públicamente, el cual nuestro Señor le había comunicado. Y de hecho, estando en París, leyó allí públicamente en la escuela de Maese Britol, canciller del mentado estudio, y cuando allí hubo estado un tiempo y hubo visto la forma del estudio, fuese a Montpellier, y allí ordenó y escribió otro libro al que llamó El arte de encontrar la verdad, y asimismo redujo en todos los demás libros las 16 figuras a 4, por mor de la fragilidad humana. Y una vez ordenadas estas cosas, salió de Montpellier y fuese por el camino de Génova, donde el mentado libro inventivo de la verdad puso en morisco. Acabado lo cual, deliberó ir a la corte romana para dar forma de edificar los monasterios que tanto deseaba, mas como la corte romana pudo sacar poco provecho por los grandes empachos que encontraba, deliberó volverse a Génova para poder de allí más fácilmente pasar a Berbería, por probar si él, completamente solo, podía llevar algo a buen término disputando y confiriendo con ellos, según el arte que nuestro Señor le había inspirado, esto es, probando la santa encarnación del Hijo de Dios, la Santa Trinidad, en la que los infieles no creen. Y llegado que hubo a Génova, pronto se divulgó que él quería pasar a Berbería, y el pueblo tenía confianza en que Dios nuestro Señor haría grandes maravillas por sus manos, pues habían oído que nuestro Señor le había inspirado en una montaña. Y de hecho, estando él en este santo propósito, como quiera que hubiese ya un pasaje para Berbería, y el reverendo maestro hubiese recogido ya sus libros, sobrevinióle una tentación muy fuerte, pues su entendimiento le dictó, tan realmente como si él lo viese, que incontinente que estuviese en Berbería, sin dejarle disputar ni predicar, los moros le lapidarían, o al menos le encerrarían en cárcel perpetua, de lo cual tuvo gran temor el reverendo maestro, como se lee de Monseñor San Pedro, y de hecho el reverendo maestro, por este temor, se quedó aquella vez, quizá inspirado por nuestro Señor, al cual entonces no plugo. Y cuando el navío hubo partido, contraria tentación vino al reverendo maestro, estimando que por aquel gran pecado nuestro Señor le condenaría, y temiendo haber dado escándalo al pueblo contra la fe, casi vino al punto de la desesperación,
y tuvo tanto dolor en su alma que exhaló por de fuera y cayó en una gran enfermedad, en la cual estuvo mucho tiempo sin que jamás a nadie quisiera descubrir la causa de su enfermedad. Y llegada la fiesta de Pentecostés, el reverendo maestro, enfermo como estaba, se hizo llevar a la iglesia de Monseñor Santo Domingo, y como quiera que allí cantasen aquel santo himno que dice Veni Creator Spiritus, volvió su entendimiento alto hacia nuestro Señor, y con lágrimas cordiales suplicóle que por su gran benignidad le perdonase aquella falta tan grande. Y de hecho, cuando lo hubieron puesto en el dormitorio en una habitación, continuando el reverendo maestro su alta oración, remirando el techo de la habitación, vio una luz pequeña como una estrella, de la cual salió una voz que le dijo tales palabras: «En esta orden te debes salvar». Y en cuanto oyó estas palabras, el reverendo maestro envió a decirle a los frailes que le vistiesen con el hábito de Monseñor Santo Domingo, lo cual los frailes no osaron hacer, pues el prior no estaba. Y cuando el reverendo maestro hubo vuelto a su posada, vínole a la memoria que los frailes menores tenían por más aceptable el arte que nuestro Señor le había inspirado que los frailes predicadores, y por eso pensó que, dejada la orden de Santo Domingo, tomase el hábito de Monseñor San Francisco, y como estas cosas él pensase, vio en lo alto de la pared cerca de él una cuerda o cíngulo de Monseñor San Francisco, y cuando por espacio de una hora había pensado en estas cosas, mirando hacia lo alto, vio aquella misma luz que había visto donde los predicadores, y oyó la misma voz que, casi amenazante, le dijo: «Por ventura no te he dicho que sólo en la orden de predicadores te puedes salvar. Ve, pues, ¿qué harás?». Tras oír lo cual, el reverendo maestro, pensando en sí mismo que si él no entraba en la orden de los frailes menores, sus libros se perderían, y viendo de otra parte la voz de la estrella que si no entraba en la orden de los predicadores no se salvaría, fue puesto en gran angustia, y tras luengo pensamiento, eligió que más valía que él solo se condenara que si aquel arte, con el cual muchos se podrían salvar, totalmente se perdía. Y a pesar de la palabra de la estrella, envió enseguida por el guardián de los frailes menores y pidióle el hábito del glorioso Monseñor San Francisco, el cual le prometieron darle en cuanto estuviese más cercano a la muerte. Y aunque el reverendo maestro creía que nuestro Señor no le quería perdonar, empero, por no dar mal ejemplo de sí mismo al pueblo, no muriendo como verdadero católico, quiso seguir orden de cristiano. Y cuando el sacerdote le hubo llevado el cuerpo precioso de Jesucristo, y estando de pie ante él se lo quería entregar, sintió el reverendo maestro que por fuerza le volvieron la cara a la parte siniestra, y del mismo modo el cuerpo de Jesucristo le pareció que pasaba también al lado izquierdo, diciéndole tales palabras: «Pena condigna sostendrás si en la forma en que estás me quieres recibir». Mas el reverendo maestro, estando firme en su propósito, amaba más condenarse él solo que si su arte, con el cual muchos se podrían salvar, se perdía. Y sintiendo otra vez por fuerza que se le volvía la cara a la parte derecha, teniendo nuestro Señor ante sí, levantóse de la cama y echóse al suelo de bruces besando los pies del sacerdote. Y con esta fingida devoción ante dicha, el reverendo maestro comulgó. «Oh», dijo un doctor, «maravillosa tentación. El patriarca Abraham, contra toda esperanza, fió en nuestro Señor y tuvo esperanza. Y el reverendo maestro Ramón eligió antes de condenarse él solo, que si su arte, con la cual muchos se podrían salvar, se perdía, hasta el punto que debemos decir que amaba más a su prójimo que a sí mismo». Mientras, pues, el reverendo estaba así acongojado por su enfermedad, llegaron nuevas de que una galera se aparejaba para ir a Túnez, de lo cual, alegrándose mucho, el reverendo maestro hizo que le llevaran con sus libros a la galera, mas sus amigos, viendo que estaba en tan gran enfermedad, forzáronle a quedarse, de lo cual tuvo gran dolor el reverendo maestro. Mas, como después de pocos días una marca se aparejase para ir al mismo lugar de Túnez, contra la voluntad de sus amigos se hizo llevar a aquella barca con lo que tuvo menester. Y de inmediato, a instancia suya, tendieron velas y salieron del puerto para que no fuese embargado otra vez por sus amigos. Y pensando el reverendo maestro que ya estaba en camino para ir a Berbería, cosa que tanto había deseado, perdió el remordimiento de conciencia por no haber ido la otra vez, y le vino tan grande leticia al alma que al cabo de pocos días estaba tan bien dispuesto en su persona como nunca lo había estado, de lo cual se maravillaron en gran manera aquellos que con él iban. Y cuando hubo dado singulares loores y gracias a nuestro Señor, entraron en el puerto de Túnez, y bajando a tierra, entraron en la ciudad,
y el reverendo maestro empezó a buscar día a día a los que eran más letrados en la secta de Mahoma, anunciándoles que él había estudiado la ley de cristianos y sabía bien la fe de ellos y sus fundamentos, mas había ido allí para saber su secta y credulidad, y que si encontraba que aquella fuese mejor que la de los cristianos, y ellos se lo podrían probar, ciertamente él se haría moro. Y como esto fuese oído por muchos, reuniéronse todos los sabios moros que había en la ciudad de Túnez, alegando las más fuertes razones que sabían y podían en su secta, y como el reverendo maestro fácilmente aquellas respondiese y satisfaciese, estaban todos pasmados y maravillados, y por eso comenzó a hablar y decir así: aquella fe y creencia conviene que mantenga al hombre sabio y letrado, que a la majestad divinal, en la cual cada uno de vosotros cree y otorga, atribuye mayor honor, bondad, potestad, gloria y perfección, y todas estas cosas en mayor igualdad y concordancia. Y del mismo modo debe ser más mantenida y exaltada aquella creencia que entre Dios nuestro Señor y su efecto pone mayor concordancia y conveniencia. Y como yo entienda, por las cosas por vosotros a mí propuestas, que todos vosotros que seguís la secta de Mahoma no entendéis que en las divinales dignidades haya actos propios, intrínsecos y eternales, sin los cuales las divinales dignidades hubieran estado o estarían ociosas ab a eterno, como en la bondad de Dios podemos decir bonificativo, bonificable y bonificar, y en la magnificencia, magnificativo, magnificable y magnificar, y así en las demás dignidades semejantes, y por consiguiente, sería poner apa eterno, ociosidad en Dios, lo cual sería blasfemia y contra la igualdad y concordancia que realmente hay en nuestro Señor Dios. Y por eso, por esta razón, prueban los cristianos que hay trinidad de personas en la esencia divinal. Lo cual oí decir el otro día que fue revelado a un ermitaño cómo probar necesariamente a cuál divinalmente fue inspirado un arte para demostrar por vivas razones cómo en la simplicísima esencia divinal hay trinidad de personas, cuyas razones y arte, si con pensamiento reposado quisierais escucharlas, veríais claramente no sólo las cosas que os he dicho, sino también cómo la segunda persona razonablemente tiene unida en sí natura humana, y cómo en la humanidad muy razonablemente ha sostenido pasión por su gran misericordia, por nosotros pecadores, por el pecado de nuestro primer padre, y para llevarnos a su gloria y beatitud para la cual ultimadamente hemos sido creados. Y como finalmente el reverendo maestro, con tales razones, empezase a ilustrar los pensamientos y entendimientos de aquellos infieles, siguióse que uno de dichos infieles, pensando que si aquellas razones tan altas y tan maravillosas y tan necesarias eran manifestadas su secta, vendría total exterminio a ella y destrucción, y denunció las cosas antedichas a su rey, requiriéndole para que de cruel muerte hiciese morir a dicho cristiano. Y como sobre las cosas antedichas el rey convocase a su consejo, fue determinado allí, por la mayor parte, que el reverendo maestro debía morir. Mas Dios nuestro Señor, que no permite que sus servidores vengan a tales peligros, queriendo que en mayores cosas fuese todavía más servido por el reverendo maestro, puso en el entendimiento de un gran moro que, contra la opinión y consejo de todos los demás, dijese tales palabras: no conviene a tan alto príncipe y rey como tú eres dar tal juicio y sentencia a uno que, por exaltar su ley, se ha puesto en este peligro. Pues seguiríase que si uno de los nuestros iba entre los cristianos para convertirlos a nuestra ley, del mismo modo le matarían con tal muerte. Y por consiguiente, no se hallarían moros que en adelante se atreviesen a ponerse en camino para convertir a los infieles a nuestra ley y a la buena parte, lo cual sería contra nuestra ley y en derogación de ella. Tantas buenas palabras supo decir aquel moro, que revocó el consejo y determinación del rey, y se determinó que lo desterrasen de todo el reino de Túnez, y cuando lo sacaron de la cárcel para conducirlo a una nave de genoveses, los golpes, bofetones y pedradas que le dieron no se podrían contar. Alegrábase empero el maestro reverendo, recordando la pasión de su amado. Dolíase empero, y no poco, de la perdición de las almas, las cuales ya veía que estaban algún tanto aparejadas a recibir el santo bautismo. Y esto lo hizo estar en gran perplejidad, pues veía que si se iba, todas aquellas almas se perderían, y si se quedaba, determinado estaba que muriese. Y aunque con aquella algarada le habían llevado a una nave de genoveses, empero, a pesar del peligro de muerte, salió de la nave y ocultamente fue a tierra esperando tiempo y lugar de entrar en la ciudad para convertir a aquellas almas. Y mientras que él estaba así, siguióse que un cristiano que en el hábito y el gesto se le parecía, andando por la ciudad fue prendido con gran algarada, y como le quisieran lapidar gritaba a grandes voces:
«Yo no soy maese Ramón». Y maravillándose de aquello, sobreseyeron, y de hecho vieron que no era él, y por eso le dejaron irse. Y como esto llegase a oídos del reverendo maestro, consideró que aquello era misterio divinal, y que por consiguiente a él no le podrían aprovechar en nada. Entonces volvió a la nave y fuese a Nápoles, y allí públicamente leyó su arte hasta que el Papa Celestino fue elegido. Hecha la elección del Papa Celestino V, fue el reverendo maestro a Roma por ver si podría obtener lo que había deseado, y cuando hubo estado allí algún tiempo y ordenado algunos libros, sucedió en el papado Bonifacio VIII, al cual igualmente muchas veces suplicó el reverendo maestro por algunas utilidades de la Santa Fe Católica, y aunque sostuviesen muchos enojos y afanes siguiendo la corte, empero por honor de nuestro Señor todo lo llevaba alegremente. Y como viese al fin que nada obtenía, fuese de allí, y partió a Génova, donde también compiló algunos libros de su arte, y después fue al señor rey de Mallorca, y tenido que hubo su razonamiento con él, fuese a la ciudad de París, donde leyó públicamente su arte, ordenando muchos libros. Y como hubiese suplicado a dicho rey sobre algunas utilidades de la Santa Fe Católica, y viese que era sin provecho, volvió a Mallorca. Y estando aquí, continuamente trabajaba con disputas y sermones en convertir a los moros que aquí estaban a la Santa Fe Católica. Y como en aquella forma trabajase el reverendo maestro, siguióse que llegaron nuevas de que el gran tártaro había conquistado todo el reino de Siria, habiendo oído lo cual el reverendo maestro embarcó en una nave y fue hasta Chipre. Y llegando allá encontró que aquellas nuevas eran falsas, y viendo el reverendo maestro que no podía rematar aquello por lo que era venido, pensó en qué forma gastase el tiempo de su vida en honor de nuestro Dios, Señor, siguiendo el dicho del apóstol que dice: «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado», y del profeta diciendo: «Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». Y luego, estando allí, suplicó al rey de Chipre que algunos herejes que había en su tierra les hiciese venir a su predicación, ofreciéndoles que después él pasaría al soldán de Babilonia y al rey de Siria y de Egipto para informarles en la santa fe católica, de lo cual el rey de Chipre se cuidó muy poco. Mas ya por eso, el reverendo maestro, confiando en la ayuda de nuestro Señor, no cesó de confundir a aquellos herejes con predicaciones y disputas, y como por algún tiempo así hubiese estado, plugo a nuestro Señor que cayera en cierta enfermedad corporal, y como tuviese dos personas que de él cuidaban, a saber, un cura y un mozo, ambos instigados por el mal espíritu, envenenaron al reverendo maestro, lo cual, conocido por el reverendo maestro, con humildad los despidió. Y fuese a la ciudad de Famagosta, donde fue alegremente recibido por el maestre del temple, que estaba en la ciudad de Limiso, y túvole en su casa hasta que hubo recobrado la salud, y después embarcó en una nave, y fuese a Génova, y escribió diversos libros. Después volvió al estudio de París, donde leyó su arte y compiló diversos libros. En tiempos del Papa Clemente V fuese el reverendo maestro de la ciudad de París y acudió al Santo Padre, suplicándole que mandase construir diversos monasterios, en los cuales se aprendiesen diversas lenguas para predicar la Santa Fe Católica a los infieles, tal como nuestro Señor Jesucristo lo había mandado a los apóstoles, diciendo: «Id por todo el universal mundo, a predicar el Santo Evangelio a toda criatura», de lo cual tanto el Santo Padre como los cardenales poco cuidado y ansia tuvieron. Por lo cual el reverendo maestro, elevado en espíritu, vino a Mallorca, y de aquí pasó a Berbería, a la tierra de Bujía, y como estuviese en medio de la plaza, olvidado del peligro de la muerte, empezó a gritar con grandes voces: «La ley de los cristianos es santa y verdadera, y la secta de los moros es falsa y malvada, y aparejado estoy para probarlo». Y como estas palabras hubiesen dicho muchas veces, alzóse una gran multitud de moros que con gran alboroto le quisieron matar, lo cual, anunciado al obispo de aquella ciudad, envió a sus sayones para prender al reverendo maestro y llevarlo ante sí. Y cuando le fue presentado ante sí, empezóle a hablar el obispo diciendo: «¿Cómo ha sido tanta tu locura que quieres impugnar la ley de Mahoma, siendo cierta cosa que aquel que la impugna deba morir de mala muerte?» Respondió el reverendo maestro: «El verdadero servidor de Dios no debe temer el peligro de la muerte por manifestar la fe a los infieles, que están en el error, y llevarlos a vía de salvación». Al cual respondió el obispo: «Verdad dices, mas ¿qué ley es falsa y errónea? ¿La de los cristianos o la de los moros? Porque me place oír tu razón. Si alguna tienes para probar tu ley, dila, pues yo la escucharé de buena gana». Al cual repuso el reverendo maestro:
pláceme. Dame lugar donde estén tus sabios, y yo te probaré por razones necesarias que la ley de los cristianos es santa y verdadera. Y de hecho, asignado lugar y tiempo, interrogó el reverendo maestro al obispo, diciendo: Pregúntate, si Dios nuestro Señor es soberana bondad. Respondió el obispo que sí. Entonces el reverendo maestro, queriendo probar la Santa Trinidad, arguyó así: Toda soberana bondad es tan perfecta en sí misma que en sí misma está todo el bien, y no necesita obrar ningún bien fuera de sí ni de él tener necesidad. ¿Cómo pues nuestro Señor Dios sea soberana bondad eternalmente y sin comienzo? Síguese que nuestro Señor Dios no tiene necesidad de obrar ningún bien fuera de sí mismo, pues si así fuese, no habría en él soberana bondad ni perfección. Y como tú niegas en Dios eternal producción, esto es, la persona del Hijo, síguese que antes de la creación del mundo nuestro Señor no tenía tanta perfección como la ha tenido después, cuando lo ha creado, pues perfección es producir bien de sí mismo, lo cual sería un gran error, que nuestro Señor creciese en un tiempo más en perfección que en otro. Yo, empero, creo que la bondad de nuestro Señor eternalmente es difusiva de bien, y eso pertenece al soberano bien, que Dios Padre eternalmente de su misma bondad engendra a Dios Hijo, y de ambos es producido el Espíritu Santo. Maravillado el obispo de esta razón tan alta, no respondió ni una palabra, sino que ordenó enseguida que fuera llevado a la cárcel. Gran multitud, empero, de moros había allí fuera, esperando que el reverendo maestro fuese lapidado. Empero fue dado mandato por el obispo de que nadie osase tocarle, pues él, con gran proceso y sentencia, le quería condenar a muerte. No contrastando, empero, a dicho mandamiento, mientras lo llevaban a la cárcel fue tan grande el alboroto que unos con bastones, otros con piernas, otros con puñadas y tirándole de la barba, que la tenía larga, le dejaron casi por muerto, de no ser porque por los sayones fue defendido como les había sido mandado por el obispo. Empero, con este gran alboroto ellos le llevaron hasta la prisión, y en la privada de la prisión le encerraron con una gruesa cadena al cuello, donde estuvo mucho tiempo con dolorosa vida. Al día siguiente, empero, reuniéronse los sacerdotes de la ley pidiendo al obispo que fuese lapidado, y convocado su consejo se determinó, por la mayor parte, que el reverendo maestro fuese llevado allí ante ellos, y si conocían que fuese hombre de ciencia, que muriese. Si empero comprendían que lo que había hecho lo hizo por orate, le dejarían irse. Y oída la determinación del consejo por un moro que ya en Túnez le había conocido, dijo: Guardaos de hacerle venir aquí ante todos, pues os hará tales argumentos contra nuestra fe que será imposible responderle. Y entonces concordaron en que no lo harían, mas para hacerle morir, mudáronle a otra cárcel más cruel. Pero por los cristianos catalanes y genoveses fue suplicado que de ella le sacaran, y de hecho mudáronle a otro lugar más soportable. Estuvo pues el reverendo maestro por espacio de 6 meses en aquella cárcel, a la cual cada día venían los moros pidiéndole que se convirtiese a la ley de Mahoma, ofreciéndole esposas, honores y tesoros infinitos. Él, empero, como quien estaba fundado sobre la inamovible piedra, esto es, en el ferviente amor de su Maestro Jesús, respondíales diciendo: y si vosotros queréis renunciar a esta vuestra secta errónea y falsa, y queréis creer en el santo nombre de Jesucristo, yo os prometo la vida eterna y tesoros que nunca os faltarán. Y como por espacio de muchos días hubiesen estado cada una de las partes manteniendo su opinión y creencia, fue acordado entre ellos que cada cual escribiese un libro en el cual probase que su ley era verdadera, y que aquella ley, que con mejores razones fuese probada, se tuviese por mejor. De lo cual tuvo singular placer el reverendo maestro, pues tenía confianza en nuestro Señor de que, de aquella forma, él les convertiría. Mas el diablo, enemigo de la verdad, que siempre quisiera que las almas fuesen a su perdición, viendo que por aquel camino todas aquellas almas irían al paraíso, urdió que viniera mandamiento del rey de Bugía, que estaba en Contestina, mandando bajo grandes penas que el reverendo maestro fuese expulsado del país. Y de hecho, embarcáronle en una nave que iba a Pisa, y de este modo el reverendo maestro no pudo rematar aquella obra que con gran alegría habría bien empendido, y mandaron al patrón de la nave bajo grandes penas que no lo dejase en ninguna tierra de moros, y como la dicha nave fuese a Génova y estuviese ya cerca de Puerto Pisano, siguióse una gran tempestad en la mar que la nave quebrantó, y muchos murieron, y algunos escaparon con la ayuda de Dios nuestro Señor, entre los cuales estuvo el reverendo maestro y un compañero que escaparon con la barca, perdidos empero los libros y la ropa, de modo que casi desnudo llegó a tierra.
Y llegando a la ciudad de Pisa fue muy honradamente recibido por los ciudadanos, entre los cuales uno le recibió en su casa, y estando allí el reverendo maestro, aunque por sus días ya era muy viejo, no cesaba, empero, de servir a su Creador, por lo cual, estando allí, ordenó el arte general última, al conocimiento e inteligencia de la cual llegan aquellos que, no por vanagloria, sino por el solo amor y honor de nuestro Señor, se dedican a estudiar. Y cumplida dicha arte y otros muchos libros, propuso en el Consejo del Común de Pisa que sería buena cosa que algunos ciudadanos suyos se hiciesen caballeros de Jesucristo para conquistar la Tierra Santa, y de hecho el Común, a ruegos suyos, escribió al Santo Padre y cardenales sobre aquellos asuntos, y del mismo modo, yendo a Génova, semejantes letras impetró, y de hecho muchas personas devotas le hicieron grandes ofertas para aquel negocio, que más de 30.000 florines tuvo de ofertas solamente de Génova, y partiéndose de allí, fuese a Aviñón, donde estaba el Santo Padre, para llevar el dicho negocio a buena conclusión, y como viese que con él nada podía acabar, fuese de allí y pasó a París, donde públicamente leyó su arte y otros muchos libros, que en tiempo pasado había escrito. Vinieron empero a oírle no solo estudiantes, sino también gran multitud de maestros, los cuales afirmaron que aquella santa ciencia y doctrina era corroborada no solo por razones de filosofía, sino también por principios y reglas de santa teología. Aunque algunos quisiesen decir que la santa fe católica no era probable, contra la opinión de los cuales el reverendo maestro escribió diversos libros y tratados. Después de las antedichas cosas santas, sabiendo el reverendo maestro que por el Santo Padre Clemente debía ser reunido concilio general en la ciudad de Viena en el año del Señor 1311, deliberó ir a aquel concilio para proponer tres cosas para honor y reverencia y aumento de la santa fe católica. La primera, que fuesen construidos lugares donde ciertas personas devotas y de alta inteligencia estudiasen en diversos lenguajes, para que a todas las naciones pudiesen predicar el santo evangelio. La segunda, que a todos los caballeros cristianos fuese dada cierta orden de que continuadamente trabajasen en conquistar la tierra santa. La tercera, que contra la opinión de Averroes, que en muchas cosas ha querido adversar a la santa fe católica, se proveyese por hombres de ciencia, ordenando libros contra dichos errores y contra todos cuantos aquella opinión mantendrían. Y por eso él escribió un libro llamado Liber de Natali Pueri, donde promete dar razones tanto filosóficas como teológicas contra dichos errores. Y de hecho así lo ha hecho en diversos libros suyos, pues el reverendo maestro, servidor de nuestro Señor y manifestador de la verdad, más de 123 volúmenes ha escrito por honor de la Santa Trinidad. Pues más de 40 años hacía que su corazón y toda su alma había transportado hacia nuestro Señor, y por tanto puede decir aquel santo hombre las palabras que dijo David: Eructavit cormeum verbum bonum, lingua mea calamus scribas, pues en verdad su lengua ha sido pluma del Espíritu Santo, el cual con su virtud increada le ha hecho tan altamente hablar, del cual dijo nuestro Maestro Jesús: no sois vosotros quienes habláis, pues el Espíritu Santo es quien habla en vosotros. Y para que mejor pudiesen aprovechar, instruyó a algunos en la lengua morisca, la cual él muy bien había aprendido, y de hecho fueron divulgados sus libros por todo el universal mundo, y especialmente en ciertos lugares, esto es, en la ciudad de París, en un monasterio de Cartujos, y en la ciudad de Génova, y en la ciudad de Mallorca, de donde él era nativo, de lo cual obtiene gran precio y honor dicha ciudad. Deo gratias, finito libro sit taus et gloria Cristo. Amén.